Muy buen día, estimados estudiantes. Tal como les había comentado por el grupo que tenemos en WhatsApp para el desarrollo de las clases, eh, hago llegar el video con la explicación, con la temática de la primera clase de filosofía del grado décimo. Entonces, así como hicimos con ética en su momento, les comparto el programa de contenidos del primer periodo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. En primer lugar, partimos pues obviamente de lo básico. Vamos a llegar a la definición de lo que es la filosofía. Posteriormente vamos a explorar algo que yo definí como la filosofía y las preguntas fundamentales en la existencia del ser humano. El tercer tema del curso es más histórico, tiene el nombre de el origen de la filosofía griega, lo que llaman los estudiosos de la filosofía el paso del mito al logos. Continuaremos con la historia de la filosofía. Entonces estudiaremos un poco lo que plantearon los primeros filósofos de la historia en la Grecia antigua, hace más de 2000 años, que recibieron el nombre de los presocráticos, y finalizaremos con el estudio o la introducción más bien, porque pues, sobre estos tres pensadores se han escrito ríos de tinta, montones de libros. Nosotros simplemente los veremos ahí como para conocer pues a grandes rasgos que hicieron. Vamos a estudiar tres de los filósofos más grandes de la historia de la filosofía, o por lo menos intentaré presentárselos a ustedes, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, pues a grandes rasgos este es el programa del curso, esto es lo que vamos a ver. Y en primer lugar, pues tenemos esta cuestión de definir qué es la filosofía. ¿Listo? Eh, Como yo les había comentado en algún momento, o creo que en el video de la primera clase de ética que les envié el día lunes, en el que les compartí un poco los pactos y los compromisos que propongo para que desarrollemos las clases, tanto compromisos de parte de ustedes como compromisos de parte mía. En mis clases me gusta mucho que se dialogue, ¿no? O al menos dar esa opción para que ustedes como estudiantes discutan, cuestionen, se planteen dudas. Y precisamente esto es importante para esto de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía no es una ciencia como las demás. Por ejemplo, como lo que ustedes ven en biología, o lo que ven ustedes en español, o lo que ven ustedes en ciencias económicas, ciencias políticas. La filosofía no es una ciencia que tenga verdades absolutas y establecidas. ¿Por qué? Porque la filosofía es el arte de hacer preguntas, de cuestionar todo de alguna manera. Y esa es la actitud del filósofo. Desde su mismo origen, pues la filosofía busca de alguna manera la verdad o la sabiduría. Y la manera en que busca esta sabiduría y esta verdad es a través de el cuestionamiento, ¿sí? Entonces, en filosofía, para que lo entendamos, no hay verdades absolutas, por decirlo de cierta manera. ¿Esto qué quiere decir? Que así yo sea el docente, no tengo la posesión como de todo el conocimiento, por decirlo de cierta manera. No tengo las respuestas, ni siquiera los mejores filósofos tienen las respuestas definitivas sobre lo que se pregunta en la filosofía. Cosas como, por ejemplo, ¿existe, existe algo más allá de este mundo? Es decir, ¿hay algo después de la muerte? Esa es una inquietud filosófica, por ejemplo, el problema de la muerte. El problema del sentido de la vida. ¿La vida del ser humano tiene algún sentido o todo lo que existe no es más que producto del azar? ¿Sí? Eh, Algunos filósofos afirman simplemente de tajo que la vida es absurda, que en realidad no tiene ningún sentido. Eso no quiere decir que entonces la solución lógica sea pues simplemente renunciar a la vida, el suicidio, como decían algunos filósofos, sino precisamente tratar de encontrarle ese sentido.
El que la vida de por sí no tenga sentido no quiere decir que no valga la pena vivirla, ¿sí? El reto es básicamente que cada uno construya un poco ese sentido desde su vida, desde su reflexión. Esto es un tema de pronto más avanzado, esto es algo que se discutía más en la filosofía hacia el siglo XX, eh, en la década de 1940, etcétera, etcétera. De pronto estoy saltando mucho, pero esto es como para que entendamos que en filosofía, ya que hablamos de preguntas tan amplias, tan generales, de pronto tan ambiciosas, no hay respuestas. Lo que tenemos es preguntas. Entonces es la invitación a eso, como a que dialoguemos, a que cuestionemos, a que no simplemente tomemos esta materia como una materia más de memorizar, copiar, eh, etcétera, etcétera. No, la medida o el ideal de la filosofía de alguna manera es enseñarle al ser humano a pensar, ¿sí? Y pensar es distinto de copiar en un cuaderno. Lo que usted encuentra en Wikipedia o en Internet o lo que le dice el profesor sin reflexionarlo, ahí no estaríamos haciendo filosofía. Entonces, precisamente esa es la invitación. Aprendamos a pensar. De alguna manera ya lo hacemos, pero entonces pensemos de una mejor forma. Pensemos con más lógica, con argumentos. Esa es la invitación de la filosofía. Eso era lo que buscaban de alguna manera los primeros filósofos allá en la Grecia antigua. Entonces ya habiendo hecho un poco esta introducción de lo que es la filosofía en general, de la actitud que uno tiene que tener para ver este tipo de materias, pues vamos a entrar a hacer unas apreciaciones. ¿Listo? En primer lugar, vamos a explorar qué es la filosofía, tratar de definirla de una manera más concreta. ¿Listo? Entonces tal vez en esta búsqueda de definición de lo que es la filosofía, lo más sencillo, perdón, sea a partir de el significado de la palabra. Como yo les había dicho ya en un momento, la filosofía nace en la Grecia antigua, hace unos 2500, 2600 años más o menos, y en ese sentido pues el idioma de esta palabra pues viene obviamente del griego, de la lengua que hablaban estas personas en esa época de la humanidad. ¿Y qué quiere decir el nombre de filosofía o el término? Simplemente amor por la sabiduría, nada más y nada menos. ¿Listo? Entonces, es, la palabra filosofía está compuesta de como dos partecitas. La primera, filo, lo ven acá, que viene del griego fileo, que significa amor, y sofía, que viene del griego pues también sofía, que significa sabiduría. La filosofía es el amor a la sabiduría. Y el filósofo entonces es aquella persona que aspira al conocimiento, a la sabiduría. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante, ¿sí? El filósofo aspira al conocimiento no para utilizar ese conocimiento para obtener algún tipo de beneficio, más allá del conocimiento mismo. Es decir, el filósofo busca la verdad, esa sabiduría precisamente, pero no lo hace con el objetivo de utilizar esto como un medio para llegar a algo más, por ejemplo, eh, como un medio para manipular a los otros y obtener poder, o como un medio para hacer dinero y satisfacer algún tipo de ambición económica. Todo lo contrario, ¿sí? El filósofo pone la sabiduría por encima de todo lo demás, o por lo menos esa era, esa era la visión que tenían los griegos de la época, ¿sí? En ese sentido, pues también precisamente por eso es que muchas veces se considera la filosofía como un saber entre comillas inútil. Pero entonces si es tan inútil, ¿para qué estamos estudiándolo? ¿Sí? En realidad, pues tiene mucho que ver con las preguntas que se hace la filosofía, ¿sí? Yo creo que en la existencia, en la vida de cualquier ser humano, eh, vivir sin considerar estas cosas, sin pensar, por ejemplo, qué hay después de esta vida, eh, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos,
vivir de esa manera en realidad no es vida, eso es eso es como subsistir, ¿sí? Precisamente lo que nos separa un poco, según los filósofos también, lo que nos separa entre comillas de los animales es esa capacidad que tenemos de razonar, de utilizar el pensamiento, de hacer preguntas precisamente, de ver un poco más allá, ¿sí? Eso es también la filosofía, o eso fue en su momento. Los filósofos fueron entonces esos primeros pensadores y pensadoras que cuestionaron, cuestionaron un poco lo que veían, lo que encontraban a su alrededor, ya sea la vida propia, la vida de los demás, la vida de los seres humanos en general y la naturaleza, el mundo que les rodeaba. Y trataron de explicarlo de una manera que no se habían atrevido a explicarlo otras personas, a través de la razón, del pensamiento, del uso de la lógica, por ejemplo. ¿Sí? Esa fue la revolución que hicieron los filósofos hace 2500 años. Dirán ustedes, bueno, en realidad ahí no hay ninguna revolución en absoluto, eh, pues valiente revolución, pensar. Pero es que hay que comprenderlo un poco en el contexto en el que ellos vivían, en la sociedad de la época. Que ellos intentaran explicar a través de la razón lo que les rodeaba, por ejemplo, la naturaleza, los fenómenos naturales, la lluvia, las sequías, los eclipses, el día y la noche, todo ese tipo de cosas, que ellos intentaran explicarlo a través de la razón, los distanció de la explicación que existía en esa época de esos fenómenos, que era a través de la religión, a través un poco de la fe. Entonces, mientras la gente común, por decirlo de alguna manera, pensaba que la lluvia era producto de la voluntad de los dioses, por ponerlo en algún término, sí, de los dioses, en este caso de los dioses griegos, y la sequía también era un producto de esa misma voluntad de los dioses. Los griegos, los filósofos griegos, trataron de cuestionarlo, de decir, no, momento, esto no me cuadra, ¿cómo así que la lluvia está relacionada con lo que quiere un dios que yo ni siquiera sé si existe o no, no lo he visto? Debe haber alguna explicación distinta. Entonces ahí empieza un poquito a surgir la filosofía cuando empezamos a ver ese tipo de preguntas. Aquí adelante una cosa que igual lleva más tiempo ver. La filosofía se divide en distintas ramas, como pasa con muchas ciencias. La primera, o aquí están las más importantes, entre ellas está la metafísica, la epistemología, la lógica, la ética, ¿sí? Que precisamente en el contenido que les compartí el día lunes vimos que es una rama de la filosofía que se encarga como del estudio de el bien y el mal un poco, la axiología y la estética. Esas son a grandes rasgos los, las principales ramas de la filosofía. Y para terminar ya como con esta pequeña explicación general, pues tenemos que, como ya les he dicho, la filosofía nació en la Grecia antigua, más exactamente para que se ubiquen, pues la Grecia hace parte del continente europeo y está ubicada en las costas del Mediterráneo.